la viabilidad desde la extracción a que se pueda transfundir, 5 días más. ¿Y un concentrado de eritrocitos de sangre? Ese sí. Ese aguanta hasta como 3 meses congelado, ¿no? No, se puede No, congelar. son también como 3 semanas, ¿no? Casi. No, 42 días. Ajá, 42 días. 5 es el tiempo semanas. que se guarda un 6 concentrado de semanas. eritrocitos. 6 semanas. Doctor, entonces el plasma congelado, ¿qué es? ¿Plasma? Plasma, ¿Y ya? literalmente ¿Y no plasma. tiene Factores de coagulación. Proteína. ¿Sí? Acuérdate, tu sangre tiene un Sí, la parte líquida El y suero. la parte celular. ¿Sí? Lo que yo extraje en el concentrador de eritrocitos son eritros. ¿Sí? En las plaquetas son plaquetas y el otro son puro la fase líquida. Que ahí va a traer factores de coagulación y proteínas, albúmina generalmente y agua. Ese sí se puede congelar. ¿Y hasta cuánto tiempo puede durar congelado? 3 meses. Mientras sirva el refri. No se vaya 3 años. Hasta 3 años se puede conservar. Ok. ¿Sale? Hasta 3 años. ¿Tienes duda? Sí, no sé si sí le entendí bien. O sea, nos dijo que los eritrocitos extraídos duran 42 días. O sea, si entiendo, cuando tú donas sangre, tu sangre solo sirve por 42 días. Sí. Guardada, 42 días ahí guardadita. ¿Sí? Ese es el tiempo en que se mantiene en refrigeración, no más. Entonces dices, bueno, pero 120 días dura, ¿no? El eritrocito. Pero acuérdate que no todos los eritrocitos que te extrajeron son nuevos. Entonces duran 42 días. Eso ya son temas ya de medicina, un poco de medicina transfusional, pero sí es bien importante que sepan cuánto debe durar cada uno. Ahora, hablamos de que un concentrador de eritrocitos se puede utilizar por 42 días. ¿Y cuánto va a elevar nuestra hemoglobina? 1,5. Ahora, cuando yo quiero transfundir plaquetas, porque mi paciente necesita, ¿cuánto es la dosis de plaquetas que necesita mi paciente para que sea efectiva esa transfusión? Eso es bien importante, porque les van a decir, pídele plaquetas. Así les van a decir cuando estén de guardia y ese tipo de cosas. Y se van a quedar, pues, ¿cuánto? ¿1, 2, 20 o cuántas? 5 días, ¿no? Hay un concentrado de plaquetas por cada 10 kilos. Es decir, ya sé. Ajá, entonces, si el paciente pesa 70 kilos, ¿Son 7? 7 concentrados plaquetarios o una aféresis. Si pesa 100 kilos, pues 10. ¿Sí? Así literalmente en esa indicación. Y o sea, si tengo un paciente obeso mórbido que pesa 160 kilos, 16 unidades. Ok. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar máximo un paquete desde que se retira del banco hasta que se realice la transfusión? 4 horas cuando mucho. ¿Sí? O sea, no puede pasar más tiempo fuera. Sí, de un concentrado de eritrocitos. ¿Sí? O sea, es decir, tú llegas al banco de sangre, pides tu unidad. Ajá. Y después de que pides tu unidad, lo vas a llevar a transfundir. No puede exceder el tiempo 4 horas. ¿Sí? Normalmente uno lo lleva y le pones en la indicación transfundir un concentrador de eritrocitos para pasar en 3 horas como dosis 1. ¿Sí? Ya te doy el margen de que lo llevaron las 3 horas. Si excede las 4 horas de que salió el banco de sangre y la unidad no se ha terminado de transfundir, se desecha la unidad. Se le tiene que dar destino final. Ok. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el riesgo de reacciones. De ¿Cuánto reacción, tiempo ¿no? se lo puedo pasar? O sea, digamos, se me olvidó en la mesa 3 horas y nada más tengo uno. Pues no, muy mal caído. Chale, Pero por eso no, pregunté. Lo que alcanza es 3 horas. ¿Me juegas en la 3 mesa horas. 3 horas? Obviamente, No, aquel pero pues paciente es que sí se llegó pasan con tiempo, desangrándose, o sea, en aquel paciente que llegó desangrándose no le vas a poner la unidad y en 3 horas, ¿verdad? En aquel que llegó desangrándose incluso hasta con presión les ponen, ¿no se han visto que hay como unos manómetros? Una bomba. Ajá, una bomba donde pasa a presión, ¿sí? En esos casos sí, pero en un paciente que ingresó por anemia, por desnutrición, Tubo digestivo. supongamos, o sangrado tubo digestivo y está hemodinámicamente estable, pues 3 horas. ¿Sale? ¿Y las plaquetas en cuánto tiempo se van a transfundir? Inmediatamente. En bolo.
¿sí? O sea, de inmediato. ¿Y el plasma? Sí, no sé, ¿en infusión o qué? En infusión para unos 30 o 60 minutos. Okay. El plasma, acuérdense que trae muchas proteínas. Y en los ancianos, muchas veces esas proteínas los puede congestionar en los pulmones o encharcarlos, ¿sale? Entonces siempre hay que irse un poco más despacio. ¿Va? ¿Poner líquido, no? Sí, entonces haces cuando la Tres. terapia de Hay una, los busquen, pacientes, eso les va a la servir cagas y en mucho. lugar Hay de una guía, reponerlo, le haces así, búsquenla en solo internet, está gratuita, edema. que se llama Guía del Curso Clínico de la Sangre. O eso suena interesante. ¿Cuándo tomamos la biometría de control? Hay estudios que te dicen que después de una transfusión, tienes que esperarte 24 horas para que tu hemoglobina sea real. Que sea real. Pero hay estudios donde comparan, donde comparan una hora contra 24 horas y es muy similar. ¿De A mí cuánto? me ha tocado que en pacientes con emergencia, no sé qué tan grave, después de 15 minutos, que es como, o sea, yo entiendo que después de un minuto se supone que toda mi sangre ya circuló por mi sistema, ¿no? Entonces 15 minutos era como un tiempo apropiado para este tipo de pacientes. Sí, o sea, no hay tema, pues, porque ves que si tienes que ir controlando con biometría hemática cómo va a ir tu soporte de transfusión. Cada Pues sí, o sea, 12 depende horas. obviamente el escenario clínico, ¿no? O sea, porque yo no me puedo decir, ay, me voy a esperar 24 horas para un paciente que le transfundió una unidad y está sangrando, no. Okay. Sí, ¿Qué tan común es las reacciones adversas a la transfusión? Muy Como que hagan frecuentes. púrpura. muy frecuentes, o sea, más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. O sea, yo a veces me he dado cuenta que hay algunas especialidades que de verdad no le tienen temor a la Miedo. transfusión. O sea, de verdad no les tienen temor. Transfunden, ven biometría hemática, o sea, no han revisado siquiera al paciente y ven biometría hemática y ven 5 hemoglobinas, transfúndele 3 unidades. ¿No? No es así. Acuérdense que la transfusión simplemente se hizo, la transfusión solamente es para mejorar el estado de hipoperfusión tisular que tiene un paciente. ¿Ok? Es decir, si tengo un paciente que no está tolerando la anemia y le transfunda una unidad, ¿por qué no revisas después de que le transfundiste esa unidad si mejoró su estado de perfusión tisular? Si mejoró su oxigenación, si mejoró su frecuencia cardíaca, si mejoró su coloración de piel. Y ahí decides si lo transfundes más o no. Eso es lo que tendríamos que hacer. Las transfusiones deben ser bien indicadas. Sí, y sí me ha tocado ver muchos eventos asociados a la transfusión, como hemólisis tardía, me ha tocado ver púrpura por transfusión, trali, tacos. ¿Sí? Trali es un fenómeno pulmonar, que es lesión pulmonar asociada a la transfusión, y taco es sobrecarga de volumen. Sí me ha tocado verlo, o sea, de verdad, tengan cuidado con el soporte transfusional. Tampoco hay que tenerle miedo cuando esté bien indicado, pero sí llevársela con reserva, ¿no? Y si tienen dudas sobre cómo transfundir, acérquense también al banco de sangre. O sea, el banco de sangre, a pesar que ustedes ven que son químicos y eso, tienen experiencia en saber cómo se transfunde el paciente. Entonces pregunten, no tengan miedo nunca. ¿Va? Gracias. Bueno, entonces voy a volver al tema de la trombocitopenia. Normalmente viven de 8 a 10 días. Normalmente las plaquetas se eliminan por los monocitos o macrófagos, y hay que recordar que tienen glucoproteínas 1B y 2B, 3A, y así es como se describe. La dilución y consumo de líquidos, eso va a ser trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Aquel paciente que está sangrando masivamente y se transfunde masivamente y le pasan líquidos, evidentemente va a tener trombocitopenia. ¿Sí? ¿Por qué? Por Dilución. consumo y dilución. ¿Okay? Normalmente disminuyen menos de 24 horas al ser transfundidas sin plaquetas. ¿Qué pasa? Les voy a comentar un caso que tuve hace 2 semanas. Yo tenía una paciente que estaba viendo por una trombofilia, apenas abordándola, y resulta que traía una lesión a nivel de la aorta y de las ilíacas. Necesitaban colocarle un stent. Entonces, al momento en el que el angiólogo entra a ponerle el balón, al momento en que entra la guía, los vasos sanguíneos ilíacos estaban tan frágiles por la trombosis que había tenido que tuvieron un desgarro. ¿Sí? Pues evidentemente la paciente, al momento de que se
desgarra, pues empieza a sangrar de manera masiva. El angiólogo se da cuenta obviamente al momento del procedimiento y saca la guía y obviamente tenía a la paciente anestesiada, dormida, y pues hace una incisión para intentar repararla. La paciente pierde alrededor de 4 litros durante la cirugía y le tienen que estar transfundiendo sangre durante la cirugía, se llevaban como 7 u 8 minutos. Cuando a mí me piden la consulta porque ven a la paciente inestable, con el fibrinógeno bajo, con hemoglobina baja, las plaquetas bajas, yo llego y digo, ok, tengo una paciente que tiene una trombofilia, o sea, tiene sospecha de trombofilia, pero en este momento está cursando algo que se llama transfusión masiva, ¿sí? O sea, tiene un fenómeno de transfusión masiva. Y esa transfusión masiva tiene una triada. Esa triada que tendrá que ser revertida para evitar la muerte de ese paciente. ¿Cuál es esa triada? Revísenla, por favor, o sea, para que se les quede bien claro. Ok, precisamente son esas 3. Yo estoy transfundiendo a mi paciente. Son unidades que están frías realmente, pero tampoco las puedes calentar. Entonces tú tienes que, obviamente, cubrir a tu paciente, darle calor con mantas, o sea, procurar mantener la temperatura del paciente. Otra, estás transfundiendo tantas unidades y está haciendo un proceso de consumo en los factores de coagulación que el paciente va a entrar en un estado de acidosis, ¿sí? Que tienes que revertir. Y sobre todo, la coagulopatía. ¿Qué va a pasar? El paciente está sangrando por un trauma, por lo que ustedes quieran, y el paciente va a estar consumiendo factores de la coagulación para intentar revertir, o sea, formar coágulos para detener esa hemorragia. Entonces, obviamente, empiezan a consumir esos factores de la coagulación y empiezan a consumir esas plaquetas. ¿Qué va a pasar? Va a ser coagulación intravascular diseminada y va a ser trombocitopenia. Hay una forma de detener eso. Es transfundir un concentrado de eritrocitos junto con un plasma fresco congelado más un concentrado de plaquetas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente si yo nada más transfundo sangre, estoy diluyendo, más el consumo que se hace, créanme que esa triada nunca la vamos a poder parar. Entonces, cuando transfundo masivamente, es decir, más de 5 unidades en menos de 24 horas, siempre se recomienda transfundir un concentrado de eritrocitos y después uno de plasma. Y cuando mis plaquetas bajan de 50,000, transfundir plaquetas. O sea, es proporción 1 a 1. Es 1 a 1, siempre. 1. Pero te vas aguantando con las plaquetas hasta que ya tienes severa. Menos de 50,000, ahí transfundir plaquetas. ¿Vale? Ok, redistribución hiperesplenismo. La congestión esplénica por hipertensión corta disminuye el recuento plaquetario, alterar la masa de la lo que les había dicho. Secuestran ahí, se guardan las plaquetas en el vaso. Por heparina, la trombocitopenia inducida por heparina, menos del 5%, forman anticuerpos contra el epítopo del factor 4 plaquetario inducido por heparina. Y generalmente, a pesar de que tienen trombocitopenia, el paciente no va a sangrar. ¿Qué va a hacer? Se va a coagular. No, perdón, que heparina no. Se va a trombosar. Es un efecto paradójico. ¿Sale? El paciente que hace trombocitopenia por heparina se va a trombosar. Es por el efecto de la heparina, ¿no? Exactamente. Digo, claro, porque tú estás anticoagulando. Sí, claro, con te la hace un efecto inmunológico donde va a disminuir la cuenta plaquetaria, pero a pesar de que te hace la disminución de la cuenta plaquetaria, trombosis. ¿Va? Vacunas. También las vacunas pueden hacer trombocitopenia. Obviamente en el paciente que tiene trombocitopenia inmune y lo vacunas, pues casi da por hecho que te va a hacer una recaída de esa trombocitopenia inmune. Pero por sí sola se vieron efectos colaterales, por ejemplo con la vacuna de AstraZeneca y de Janssen de SARS-CoV-2. O sea, hubo pacientes que tuvieron trombocitopenia secundaria. Normalmente se evaluaban 5 a 30 días y esos eran el margen como para hacer la trombocitopenia. El síndrome anticuerpo antifosfolípido también puede hacer trombocitopenia, como se los había mencionado, el 30%.
a lupus, infecciones o cáncer, complicaciones, trombosis venosa arterial, y normalmente a pesar de que tenga trombocitopenia, el síndrome anticuerpo antifosfolípido, hay que darles tratamiento con aspirina y anticoagulante. La coagulación intravascular diseminada también la vemos en sepsis, es la causa número 1 de la CID o en el cáncer. Ajá, las complicaciones van a ser lo mismo al mismo tiempo. Van a estar coagulándose por dentro y van a estar sangrando. ¿Sí? Eso es. ¿Qué tienes que hacer para tratar esto? Creo que se depende de la fase en la que esté, ¿no? Dependiendo de la fase en la que esté. Pero si tú me dices, tengo un paciente séptico en la terapia intensiva con una neumonía marca diablo, ¿sí? Y está sangrando. Fluido. Terapia de fluido. Lo primero es Sí, que recupera trates volumen. la sepsis. Eso es lo primero que tienes que hacer. Trata la sepsis. Y de manera concomitante, si vemos que está sangrando nuestro paciente, vamos a utilizar, reponerle los factores que está perdiendo, normalmente con plasma fresco congelado. Pero también no olvidemos la trombosis. ¿Sí? No olvidemos la trombosis, o sea que está sangrando, pero al mismo tiempo se está coagulando por dentro. Entonces, Factores utilizamos las dos cosas. Ajá, generalmente se utiliza plasma y heparina al mismo tiempo. Ok. ¿Ah? Cáncer, pues obviamente es tratar el cáncer. Hay que darle quimio, hay que controlar el proceso de la neoplasia para poder controlar la CID. ¿Qué tan fácil es que se revierta la? Sí, no, pues. Ya cuando se establece, normalmente los de sepsis, muchos la libran. Pero ya cuando se establece bien ya ese estado de CID, ya a veces vuelve un círculo vicioso y si no lo saben manejar, la verdad es que son pacientes que se mueren. ¿Y si sí se sabe manejar? ¿Entiendes? ¿Y si sí se sabe manejar? Pues sí, pues pueden tener, o sea, si llegan a tiempo, si se manejan con cuidados intensivos, si manejan bien la sepsis, si libran, pues. Ok. Súper. Microangiopatía. Aprender a La hacerlo. microangiopatía, lo que mencionábamos, la microangiopatía trombótica, trombosis en vasos pequeños, lo vemos en púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico o por fármacos. El tratamiento, recambio plasmático. ¿Sí? El recambio plasmático. La patogenia en la púrpura trombótica, lo normal es cuando existe una lesión endotelial, las células se activan. Y los multímeros de peso molecular alto del von Willebrand procesan los multímeros. Entonces ahí se ve la aglutinación plaquetaria. Entonces al tener esa aglutinación plaquetaria, obviamente el paciente genera microtrombos. ¿Sí? Esa es más o menos la fisiopatología. El tratamiento tiene deficiencia de un factor que se llama Adams 13. Entonces, si yo quiero quitarle anticuerpos en contra del Adams 13, le voy a poner un poco de corticoide y voy a empezar a hacer recambio plasmático. Quito el plasma, que no sirve, que trae anticuerpos, y le repongo plasma con Adams 13. ¿Sí? El tratamiento es el recambio plasmático e inmunosupresores. No. O sea, después de que hizo la supresión, ¿da Adams 13, dijo? No, haces recambio plasmático, pero en el plasma normal va a ir el Adams 13. Ok. ¿Vale? Ok, otro tema importante, la púrpura trombocitopénica inmune. ¿Sí? Generalmente es un trastorno por destrucción inmunitaria de plaquetas y por la inhibición de la liberación de los megacariocitos. ¿Sí? La médula ósea tiene la capacidad completa de producir plaquetas. A menos de que mis anticuerpos sean tan severos o tan alta carga de anticuerpos, puede llegar a afectar ese anticuerpo al megacariocito dentro de la plaqueta, dentro de la médula ósea, perdón. Entonces, normalmente en los niños son enfermedades agudas que suelen resolverse y no meditar tratamiento. Y en el caso de los adultos, pueden tener cronicidad. Normalmente se vuelven enfermedades crónicas. ¿Cuál es la clínica de una trombocitopenia? ¿Cómo es el cuadro clínico de la trombocitopenia? Para sepsis refractaria. Mucosas. Eso es lo más importante que me digan. Mucosas, sangrado en mucosas. Epistaxis, gingivorragia, petequias en la boca, petequias en las extremidades. Los hematomas, no, los hematomas los vemos más frecuentemente en la hemofilia, en el von Willebrand, eso lo vemos más frecuente ahí. Generalmente, el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Generalmente
del diagnóstico voy a ver a un paciente que tiene trombocitopenia, sin anemia, sin alteraciones en los glóbulos blancos. ¿Sí? Veamos una biometría prácticamente normal, pero trombocitopenia y el cuadro clínico de púrpura. Tengo que investigar si hay alguna causa secundaria. Esa causa secundaria pueden ser enfermedades inmunes, infecciosas, de las que ya estábamos hablando hace ratito, o algún tipo de cáncer en los adultos mayores. El tratamiento, ¿sí? Corticoides. Primera línea es el corticoide. Podemos utilizar algunos otros fármacos inmunosupresores como rituximab, inmunoglobulina anti-D. Podemos utilizar análogos de la trombopoietina como el trombopac, o el romiflozin. ¿Ok? Yo me quedé con una duda de lo de la dosis 13. Si ya hicieron el recambio para que no hubiera anticuerpos, pero de todas maneras yo creo que el paciente los podría seguir creando, ¿por qué no le dan como el plasma, o bueno, no se puede dar plasma que no tenga ese factor? O sea, porque le estás dando lo que le quisiste, como la cosa que le va a provocar otro caso después. No, es que es deficiencia de Adams 13. Ah, ok. ¿Sí? Ah, sí, Tiene drogas. deficiencia de Adams 13. Okay. Entonces, el plasma del paciente está deficiente de Adams 13. Retiras ese plasma con los anticuerpos que le están generando eso y le repones plasma con Adams 13. Ok. El Adams 13 todos lo tenemos. ¿Y los anticuerpos, él los va a volver a generar? Posiblemente sí. Al mismo tiempo estamos inmunosuprimiendo al paciente. Ok, vamos. ¿Sale? Gracias. Tenía entendido que también en la enfermedad por von Willebrand había sangrado de mucosa. También. O sea, Sí. no es como exclusivo entonces lo de... No, en el von Willebrand, acuérdate que el von Willebrand hace activación plaquetaria y por eso puede tener también manifestaciones en mucosas, pero también puede hacer alteraciones en factores de la coagulación y hacer más hematomas. ¿Sí? Entonces sí, en von Willebrand sí podemos encontrar también sangrado mucocutáneo, pero también podemos encontrar hematomas. Manifestaciones clínicas de la trombocitopenia generalmente dependerán obviamente de la cuenta plaquetaria. Si yo tengo menos de 75,000 plaquetas, pues no va a pasar nada con mi paciente, pero si yo le formo una lesión, va a sangrar más y va a ser sangrado excesivo. Generalmente por defectos plaquetarios cualitativos. Cuando mi paciente con trombocitopenia sí va a sangrar espontáneo. Abajo de 30 van a empezar las manifestaciones clínicas. Con 30,000 plaquetas ya mi paciente va a tener Sangrado de mucosas. petequias, sangrado de mucosas, ¿sí? ¿Y cuándo va a sangrar espontáneo el sistema nervioso central? Abajo de 10,000, yo creo. 10. Menos de 10,000 plaquetas, ahí corremos el riesgo de sangrado al sistema nervioso central y es de muy alto riesgo. Padrísimo. Hay algunos casos que puedo tener un paciente con trombocitopenia y que sangre, a pesar de que tenga 70, 80,000 plaquetas, que sangre de manera espontánea. ¿Cuándo es? Que sangre de manera espontánea. O sea, que tienen plaquetas normales, pero tiene alguna condición. Bien sencillo, la fiebre. La fiebre, la sepsis, ¿de acuerdo? Esos generalmente puedo tener un paciente que trae 50,000 plaquetas y todavía desencadenar que sí sangra. ¿Vale? Púrpura húmeda, ¿qué es? Hay púrpura húmeda y púrpura seca. ¿Qué es la púrpura húmeda? Pues donde hay humedad en las mucosas. En las mucosas. Lo ven en la boca generalmente. Sí, lo ven normalmente. Y eso, la púrpura húmeda, siempre cuando ustedes ven a un paciente y lo ven que tiene petequias así, o sea, francas petequias en el paladar, por ejemplo, casi te aseguro que tu paciente tiene menos de 10,000 plaquetas. Y predice evidentemente el tener púrpura húmeda, alta posibilidad de que tu paciente sangre de la cabeza. ¿Okay? Y bueno, siempre va a haber manifestaciones clínicas asociadas a la causa. Es decir, si tengo un paciente que tiene anemia plástica, pues va a tener infecciones, va a tener anemia, va a tener la trombocitopenia. ¿Sí? Sí hay, o relacionada a la infección. El diagnóstico, evidentemente, siempre
Cuando ustedes estén revisando un paciente que esté trombocitopénica, hay que determinar la causa atribuible, que puede ser destrucción plaquetaria, producción disminuida o hiperesplenismo. Las 3 causas fisiopatológicas. Siempre el examen físico completo, ver si solamente la hemorragia, hay hemorragia mucocutánea, pero también si hay hematomas hay que buscar alguna otra causa. ¿Qué exámenes tengo que hacer? Examen de biometría hemática completa, el frotis de sangre periférica y pruebas que se relacionen con la causa que ustedes sospechen. Si a lo mejor me llega un paciente al consultorio, trae 70,000 plaquetas, les dijo que fue tomador por 20 años, lo revisan, trae circulación colateral, pues sí, hago mi biometría hemática, su función hepática y un ecodoppler de paciente para ver que tenga hiperesplenismo o cirrosis muy probablemente. ¿Sí? Si, por ejemplo, si me llega a urgencias con 2,000 plaquetas, una joven de 25 años, sin anemia, sangrando de mucosas, bueno, pues ahí muy probablemente sea una trombocitopenia inmune severa en este momento, toda su actividad, y vamos a buscar todas las causas, inmunes, virales. Y muchas veces, si tengo alguna otra alteración en la médula ósea o en la biometría hemática, hacer un aspirado de médula ósea. Aquí está. ¿Cuándo hago un aspirado y biopsia de médula ósea en un paciente con trombocitopenia aislada? Cuando son pacientes mayores de 60 años, cuando tienen trombocitopenia que ha sido de manera progresiva, y cuando la terapia estándar para una trombocitopenia, por ejemplo, en una joven de 25 años, volviendo al caso, y no me responde al tratamiento con corticoides, pues lo tengo que aspirar porque a lo mejor pues, trae alguna otra cosa, ¿sí? Que no es necesariamente una trombocitopenia inmunológica. ¿Okay? ¿Cómo voy a tratar? ¿Sí? Siempre depende de la causa que se atribuye. ¿Okay? Cuando mi paciente tiene indicación de transfundirse, ¿sí? La transfusión es útil solamente en el caso de la producción plaquetaria, pero puede ser no útil en algunas causas específicas. Si mi paciente trae 50,000 plaquetas y está sangrando, no transfundes. A veces, en algunos pacientes que tienen quimio o algo así, la verdad es que no los vas a transfundir de manera habitual, ¿sí? O sea, si ves que tienen 70, 40,000 plaquetas, te vas a esperar a que venga mayor toxicidad de la quimioterapia, ¿sí? Y a lo mejor los transfundes cuando tienen 10, 20,000 plaquetas, ¿de acuerdo? O si en el caso de que algún paciente tenga pulse o que necesite someterse a algún procedimiento quirúrgico. Supongamos, ¿cuántas plaquetas se necesitan para someter a un paciente a neurocirugía? Arriba de... No, arriba de 100,000. 100,000. Ajá. ¿Y cirugía oftalmológica? No, mucho más. 100,000. También. Ojo, y sistema nervioso central es lo mismo, ¿eh? Cirugía abdominal, ¿cuántas plaquetas necesitan? 60, 80, Más de 50. 50. Más de 50, 70,000. Cesáreas y partos, Ni idea. entre 40 y 50,000. Ok. ¿Ok? Función lumbar. Pues es neuro, ¿no? Más 100,000. de 50. 50, ok. Más de 50,000. Colocaciones de catéteres. Cardio. Y Más 50. de 30,000. Ajá, ¿qué? Ok, en la guía guía del uso clínico de la sangre, ahí vienen todas las indicaciones y cuándo debo de transfundir un paciente, cuándo no, qué temperatura se debe dejar las unidades. Revísense esa guía. Y luego, cuando tengo causa subyacente, pues debes de obviamente tratar la causa. Y se continúa apoyo con transfusión plaquetaria según la clínica. Y cuando hay anticuerpos, generalmente el manejo pues es más difícil. ¿Dudas o preguntas?